que estaban ellos en el poder, y eso como que indicaba un cierto grado de que no nos fueran a robar y que las huestes de Benito Juárez andaban por Ciudad Juárez, pero que el país bajo el mando francés estaba en cierto orden, ¿no? Entonces, ese primer viaje a Cuba va a ser de que también se dé una vueltecita a Veracruz primero y luego a México. Pasamos a la otra. Bueno, obviamente, como hay mucha literatura en que se quedó enamorado del paisaje cubano, pero como yo quería que fuera México, omitimos eso, ¿no? Sí le gustó y qué bonito. Ay, sí. Bueno, pasamos a la otra. Bueno, aquí también va a ser una cosa sumamente interesante, porque en estas fechas que él llega de La Habana a México, Carlota está saliendo hacia Yucatán. Eso también va a ser muy interesante, andar jugando con las fechas de qué pasaba con los que gobernaban México, y estos personajes no se encontraron nunca juntos, pero la evidencia cronológica nos permite jugar con estos datos y también con la fotografía que nos está indicando una panorámica del Morro o el Faro cubano. Entonces la fotografía nuevamente ya tiene un papel importante en el turismo y en la arqueología. Pasamos a la otra. Bueno, aquí un poco les comentaba, ¿no? Carlota saliendo, ese era en Veracruz, que llegaron a ver, por unas horas creo que estuvieron más o menos en el tiempo, pero bueno, eso queda pues para nosotros. Ese dato no lo sabían, pueden presumirlo a sus amigos. Entonces, pues es precisamente una de las bondades de andar haciendo el estudio comparativo para encontrar, para saber qué había, cuáles eran las intenciones y cómo se estaban haciendo los viajes en el río. Pasamos a la otra. Bueno, una panorámica más amplia de que vieron ellos dos, tanto Carlota como Sleiman. Pasamos a la otra. Y bueno, les digo, desafortunadamente con la llegada de los franceses aumentó muchísimo la fototeca del patrimonio cultural veracruzano. Ellos eran los que tenían los insumos, gran parte se fue para Francia, pero dejaron muchas copias del internet, podemos ver muchas cosas. Entonces, eso es muy grato, porque esta parte de ir viendo todos los descubrimientos arqueológicos y demás, la fotografía y luego el cine fueron instrumentos muy valiosos para conocer nuestro patrimonio cultural. Pasamos a la otra. Bueno, ese era el hotel en el que se hospedaron en Diligencias. ¿Alguien ha estado en Diligencias? Pues ahora sí, para hacer un estudio comparativo. Ese fue el hotel en el que llega precisamente a México. Hay un comentario muy feo de lo primero que ve al llegar a Veracruz, de que ve mucha suciedad. No tomó fotos, a lo mejor sí, a lo mejor no, pero son extranjeros y son muy perspicaces en eso, ¿no? Bueno, ahora sí que pasamos a la otra. Y bueno, pues aquí nuevamente, ¿no? Estas fotografías de época en donde ya hay una intención de fotografiar los edificios públicos por su estadía, por su estilo, y pues eso era lo que se veía en aquella época, ¿no? Pasamos a la otra. Bueno, y ya de aquí, en el diario vemos de que se van a Puebla, a la Ciudad de México, están ahí más o menos 15 días y se regresan. Pasamos a la otra. Bueno, miren, aquí es muy interesante. En este lapso encontramos el catálogo de documentos de Henry Sleiman, que está resguardado en Grecia. Pero lo que sacaron aquí es el inventario. Hay un problema. Cuando estamos, la gente que estamos en el archivo, cuando presumimos que tenemos un catálogo, es el clímax de la descripción documental, porque decimos la fecha, el año, los personajes, los asuntos de los que
él puso que pasó por paso de Macho. Si alguien tiene exceso de dinero y quiere invitarnos a investigar eso, tenemos esa oportunidad de rastrear qué pensó, qué escribió sobre México, Puebla y Veracruz. Sería una cosa muy interesante y bueno, pues ahí queda para los que se estén enamorando de este tema. Pasamos a la Bueno, entonces mi compromiso moral era describir más o menos qué pasaba allá en Senacia Menor para que ahora Irán nos platique qué fue de la muralla aquí en Veracruz. Muchas gracias. Muchas gracias. Hablar lo más que se pueda fuerte porque estamos viendo que en la parte de atrás no se escucha bien. A continuación vamos a hablar, amigos, de lo que es la muralla de Veracruz. ¿Cuáles son los antecedentes históricos que llevaron a esta ciudad a realizar un proceso de fortificaciones, que no únicamente es la muralla, el proceso de fortificaciones de Veracruz como parte del Imperio Español? Significaba no solamente lo que ya conocemos, que es la fortaleza de San Juan de Ulúa, lo que son, dícese los 9 baluartes, pero en realidad son 8 baluartes, ¿sí? Y una batería, y lo que es concretamente la muralla, si fue o no muralla, es lo que vamos a estar analizando. Para esto tenemos que recordar que uno de los peligros que tenía Veracruz a finales del siglo XVI, es decir, en la centuria de los 1500, son los ataques de los grupos piratas, concretamente corsarios, que son impulsados por la corona inglesa para atacar a los convoyes, a la famosa flota española que llevaba las riquezas de estos territorios de América hacia la metrópoli española. Y el primer conflicto grande que se da aquí en Veracruz es precisamente en el año de 1568. En ese momento, amigos, Veracruz, ya lo hemos hablado en otras ocasiones, no estaba aquí la ciudad como tal. En 1568 la ciudad estaba en Antigua, pero el puerto natural de San Juan de Ulúa era San Juan de Ulúa. Llegaban los barcos a San Juan de Ulúa, ahí bajaban todo en lanchas y las llevaban al puerto de la Antigua. Entonces llega un momento en el cual estos dos personajes, corsarios ingleses, John Hawkins y Francis Drake, llegan aquí con la intención de que se les rindiera apoyo porque venían averiadas sus naves después de una tormenta que les toma en el Golfo de México y aprovechan la circunstancia para tomar San Juan de Ulúa. Finalmente, al mismo tiempo se topa con la flota que traía el nuevo virrey de España, Nueva España, y esto hace que las fuerzas hispanas puedan derrotarlos ellos dos. Sin embargo, fue tan fuerte la humillación que se le hizo a estos personajes que durante todo el resto de su vida estuvieron planeando constantemente ataques a todo lo que significaba la fuerza naval y comercial de la flota hispana en el Golfo de México. En esos tiempos es cuando se empieza a conformar la ciudad de Veracruz con las famosas ventas de Buitrón. Aquí estamos viendo un mapa sencillo de finales del siglo XVI de cómo se empieza a conformar la ciudad de Veracruz. Estamos viendo, que bien dice ahí, ventas de Buitrón, en esa parte si logran verlo. Y aquí estamos viendo cómo a partir de 1594 se va a dar el primer trazo de lo que van a ser esas ventas, que van a ser la base, el sustento de lo que posteriormente va a ser la ciudad de Veracruz.